Haciendo un preámbulo, podemos decir de que esta patología se constituye habitualmente una complicación de la enfermedad ulcerosa péptica. Ustedes se acuerdan que hemos hablado en la última clase de la enfermedad ulcerosa péptica y obviamente una de las complicaciones de las úlceras pépticas, tanto en el estómago como en el duodeno, pueden ser la presencia de hemorragia, ¿no? O sea, una úlcera es una solución de continuidad, una pérdida de tejido en la mucosa gastroduodenal que obviamente puede condicionar sangrado, que es una de las complicaciones más habituales, ¿no? Entonces, eso como preámbulo al hablar de hemorragia digestiva alta. Hablando un poquito del concepto de este tema, ¿cuál es el concepto? Es la pérdida de sangre originada en el esófago, estómago o duodeno. Es decir, eso nunca lo olviden. Cuando decimos hemorragia digestiva alta, que no es lo mismo que la baja, a la hemorragia digestiva, ¿sí? Obviamente la pérdida de sangre originada en el esófago, estómago o duodeno, hasta el ángulo de Treitz. No olviden que el ángulo de Treitz es el límite entre el duodeno y el yeyuno, ¿no? Y se dice que es una de las complicaciones más graves del aparato digestivo, porque puede poner en riesgo la vida del paciente, sobre todo la varicosa, que es mucho más severa que la no varicosa, ¿no? Y es un frecuente motivo de hospitalización y consulta médica. En Potosí hay bastante de esta patología, ¿no? Y las dos causas más habituales que nos pueden llevar a esta patología, como les comentaba, son la úlcera péptica, la enfermedad ulcerosa péptica y también la secundaria a hipertensión portal, sobre todo en los pacientes que tienen algún grado de daño hepático secundario a la cirrosis hepática, de origen alcohólico habitualmente en nuestro medio, ¿no? Y miren la diapositiva, podemos ver claramente una varice esofágica que está sangrando activamente, ¿no? Está con un sangrado a chorro. Obviamente esto podrá poner en riesgo la vida del paciente si el mismo no recibe atención oportuna y adecuada, ¿no? Ahí está el ángulo de Treitz, ¿no? Todo lo que está por encima del ángulo de Treitz, entonces cualquier sangrado en todo ese territorio anatómico nos puede ocasionar una hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿no? Hablando un poquito de historia, en todo momento de la historia esta patología ha sido estudiada. Históricamente ya hace mucho tiempo los egipcios, en el año 1500 antes de Cristo, incluyeron en sus papiros descripciones bastante detalladas de las pérdidas sanguíneas por la boca. Entonces, ¿a qué se referían? Seguramente a la hemorragia digestiva alta, a lo que estamos comentando el día de hoy, ¿no? También en el papiro egipcio de Ebers se describe bastantes detalles de la úlcera péptica, ¿sí? Las características que podía tener y probablemente también la complicación hemorrágica. Hipócrates también en sus manuscritos estudió bastante esta patología y describió la complicación hemorrágica de la úlcera péptica. Galeno, en el siglo II antes de Cristo, describió los síntomas que podría tener, los síntomas premonitorios que podía tener el paciente para presentar esta patología y las complicaciones de la úlcera péptica, como son la hemorragia. Ustedes saben que toda úlcera puede dar complicaciones, como hemos hablado en el tema anterior. Las tres complicaciones básicas son la hemorragia, la estenosis y la perforación, y pueden haber dos más. ¿Cuáles son? La cuarta es la penetración a órganos vecinos, ¿no? Una úlcera, como habíamos comentado, puede penetrar a órganos vecinos, como por ejemplo la úlcera de cara posterior de estómago que penetra a páncreas. Y por último tenemos la úlcera recidivante o refractaria al tratamiento, ¿no? Que también puede existir, ¿sí? Celio Aureliano, ¿sí? Un médico en Roma, hizo estudios de esta patología y comprendió que la pérdida de sangre podía tener muchos orígenes y recomendó en esta época tan lejana identificar el punto de sangrado, es decir, este médico Celio Aureliano tenía mucha razón. Para hacer un adecuado tratamiento hay que identificar el punto de sangrado, cuál es la probable causa que está ocasionando la hemorragia digestiva alta, ¿no? Este médico alemán, Mellengrach, en 1935, recomendaba la alimentación precoz en pacientes que eventualmente habían sangrado de una úlcera. Y eso es lo que conocemos en la actualidad. Se puede reiniciar precozmente la dieta en el paciente, no va a influir demasiado en el pronóstico del paciente. Littre describió un caso de un hombre fallecido por un abundante vómito de sangre y que al practicarle una autopsia se encontró una úlcera del canal pilórico. Entonces, como verán, en todo momento se ha estudiado. Morgagni describió anatomopatológicamente la úlcera gastroduodenal y fue el primero en describir la hemorragia digestiva causada por hipertensión portal. Y hablamos de Krubergier. Krubergier hizo muchos estudios sobre la enfermedad ulcerosa péptica.
fue en ese entonces famoso por haber sido tradicionalmente el que describió la úlcera simple crónica del estómago, a la cual en ese entonces se llamó úlcera redonda de Crubelgier, por todos los aportes a la patología de la enfermedad ulcerosa péptica. Crubelgier ha sido designado como el padre de la úlcera péptica, ¿no? Hablamos un poquito de la epidemiología, ya hemos hablado del concepto, ¿no? ¿Sí? Hablamos un poquito de la epidemiología y etiología. La incidencia de la hemorragia digestiva alta oscila entre 50 a 150 por cada 100.000 casos por año en Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Y la relación varón-mujer es mucho más frecuente esta patología en el varón, ¿sí?, que en la mujer, por algunos factores como por ejemplo son la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? La edad de presentación parece haber aumentado en los últimos años. Antes veíamos esta patología en personas más jóvenes, ahora estamos viendo en personas más mayores, ¿no? Pacientes con hemorragia digestiva alta tienen habitualmente entre 55, 60 o 65 años, ¿no? Y estos son los factores de riesgo para que un paciente presente una hemorragia digestiva alta eventualmente. ¿Cuáles son? Edad mayor a 60, 65 años, que tenga una patología concomitante, es muy importante, la cirrosis hepática. Si el paciente tiene cirrosis hepática, vamos a pensar una hemorragia digestiva no varicosa, o perdón, varicosa más que no varicosa, ¿no? También es importante el antecedente de alteración de la coagulación. Será importante que ustedes pregunten siempre el antecedente de ingesta de fármacos. ¿Qué fármacos? Por ejemplo, los AINES, ¿no? Es decir, todos los AINES son antiprostaglandínicos, no se olviden. Entonces, el paciente pierde las acciones totalmente benéficas de las prostaglandinas que se producen en la mucosa del estómago y está susceptible de ser dañado, ¿no? También será importante el antecedente personal de úlceras, si ya fue diagnosticado por la enfermedad ulcerosa péptica, que nos haga pensar que ese es el lugar donde está sangrando el paciente, ¿no? También antecedente de sangrado anterior, y la ingesta de alcohol es muy importante para correlacionarla con los demás datos, ¿no? Hablando un poquito de la clasificación, lo que les decía, la hemorragia digestiva alta comprende dos grupos didácticamente divididos, como hemorragia digestiva alta no varicosa y la hemorragia digestiva alta varicosa. Entonces, para su estudio, dividimos de esta manera, ¿no? Hablamos de la hemorragia digestiva alta, ¿sí?, pero no varicosa. Vamos a hablar en primer lugar todas las características de la no varicosa. ¿Cuál es el concepto? No varía. Se considera hemorragia digestiva alta no varicosa aquella que tiene su origen por encima del ángulo de Treitz, es decir, ¿qué puede sangrar? El esófago con sus 3/3, tercio proximal, medial, distal, el estómago en todas sus porciones y el duodeno. Hasta el ángulo de Treitz, a eso se denomina hemorragia digestiva alta, en este caso no varicosa, ¿no? Y que no se debe obviamente al sangrado de varices esofágicas o gástricas. Hablando un poquito de la etiología de la hemorragia digestiva alta, ¿sí? La mayoría de las hemorragias digestivas altas que ustedes van a poder ver, en el 80-90% de los casos, son de causa no varicosa, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y de estas, la úlcera péptica, ¿sí?, es la patología más frecuente que ocasiona la no varicosa, en un porcentaje de 50 a 70% de los casos. ¿Qué les parece? Entonces, lo primero que deberán pensar eventualmente en un paciente que tiene una hemorragia digestiva alta no varicosa, debe ser una úlcera péptica. Eso es lo primero que deben descartar, ¿sí? En nuestro medio, más del 95% de las úlceras, imagínense, 95% de las úlceras están asociadas a la toma de AINES, es decir, nunca hay que olvidarse de preguntar, ¿toma usted algún medicamento? Y seguramente el paciente les va a decir, sí, doctor, tomo antiinflamatorios no esteroideos, tomo ibuprofeno, diclofenaco, indometacina, paracetamol, todos los que ustedes se acuerden, para tratar un problema que tengo en mi rodilla, mi articulación, en las personas mayores habitualmente por problemas degenerativos, ¿no? O por artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, están asociadas a la toma de AINES y a la presencia del HP. Entonces, siempre hay que hacer esa relación, ¿no? Otras causas de hemorragia digestiva alta menos frecuentes son estas. Entonces, lo primero que deben pensar, úlcera péptica. ¿En qué porcentaje? 50 a 70%. Otras causas menos frecuentes, ¿sí? Las erosiones gastroduodenales. ¿Qué es erosión? ¿Quién tiene? ¿Se acuerdan que hemos comentado en la anterior clase? ¿Qué es erosión? Es una solución de continuidad en la mucosa gastroduodenal de menos de 5 milímetros, ¿se acuerdan? Variable en profundidad. ¿Y qué es úlcera? Una solución de continuidad de más de 5 milímetros variable en profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, erosiones gastroduodenales, 8 al 15% son causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. Las esofagitis, las inflamaciones del esófago, ¿sí?, representan el 5 al 15%.
Las varices esofágicas, hablando en forma global de la etiología de la hemorragia digestiva alta, las varices representan el 5 al 10%. El síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos comentado. Desgarros esofágicos en el acto brusco de vomitar en los pacientes anoréxicos y bulímicos habitualmente. Se presenta el 15% de la hemorragia digestiva alta no varicosa. Los tumores, ¿sí?, de esófago y eventualmente de estómago, el 1%. Las malformaciones vasculares, otro, como por ejemplo las angiodisplasias, el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que lo vamos a comentar más adelante, representa el 5% de los casos, y otros casos menos frecuentes, el 5% de los casos. Entonces, este cuadro, esta tablita de la etiología nos ayuda bastante para tener presente qué patologías debemos pensar cuando estamos atendiendo a un paciente con una hemorragia digestiva alta, eventualmente no varicosa. Y miren estas imágenes. Tenemos las úlceras pépticas, ¿no? Tenemos una solución de continuidad, una pérdida de tejido, ¿no? Ustedes pueden ver claramente, se puede ver en la parte media de la primera imagen, una solución de continuidad que es una úlcera, ¿no? Obviamente esta úlcera, al erosionar las capas del estómago, ¿sí?, va a dañar también un vaso sanguíneo y obviamente el paciente va a empezar a sangrar. Igual, estas son úlceras prepilóricas, son úlceras Johnson 3, ¿se acuerdan? Hemos hablado ya la clasificación de la localización de las úlceras según Johnson, ¿se acuerdan? Johnson 1 en la incisura angular, Johnson 2, además de la incisura angular, en el duodeno, Johnson 3, prepilóricas, Johnson 4, ¿dónde era? En el fondo y en el cuerpo del estómago, ¿no? Y Johnson 5 cuando hay úlceras múltiples, ¿no? Entonces, igual en la segunda imagen podemos ver una úlcera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de úlcera y gastritis? En la gastritis solamente inflamación, pero ya en la úlcera hay solución de continuidad o pérdida de tejido que en cualquier momento va a sangrar, ¿no? Acá tenemos otras úlceras, miren, podemos ver una úlcera bastante clara, que se puede ver en la imagen, ¿no? Igual en la región prepilórica, en la siguiente imagen también, el paciente en la imagen 2, además de tener la úlcera en la parte media cubierta por fibrina, tiene gastritis también, miren, tiene una gastritis crónica, ¿no? El tejido alrededor está eritematoso, está enantematoso con edema de la mucosa, el tejido está friable y obviamente el paciente está cursando con los dos cuadros, una gastritis y una enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Igual acá en la primera imagen podemos ver una úlcera en la parte media, ¿sí?, cubierta por fibrina. ¿Qué nos llama la atención en la siguiente imagen? Igual vemos en la parte inferior una úlcera, una pérdida de tejido en la región prepilórica, pero ya con estigmas de sangrado, es decir, ya pueden ver sangrado. Este paciente, si no es tratado a tiempo, va a tener datos de hemorragia digestiva alta, ¿no? En la siguiente imagen, en la primera podemos tener, igual se le está haciendo una endoscopía al paciente y miren, en la segunda imagen vemos una úlcera gigante de estómago. ¿A qué denominamos úlcera gigante de estómago? Aquella que mide más de 2 centímetros. Y miren que ya está consangrado. Obviamente este paciente va a tener datos de hemorragia digestiva alta, seguramente manifestado por presentar hematemesis y melenas, ¿no? Aquí tenemos las imágenes de cómo se pueden ver por endoscopía las erosiones gastroduodenales, ¿no? Vamos a tratar de abrir el video. Sí, se puede abrir. Miren, se pueden ver las zonas enrojecidas, hay eritema, pero ya nos llama la atención que hay erosiones. Es decir, este paciente tiene una erosión gastroduodenal. Igual que en la segunda imagen, miren, vamos a poder ver, igual, se puede ver toda la zona enrojecida con eritema, enantema y erosiones que en cualquier momento van a sangrar y nos van a dar datos de hemorragia digestiva, ¿no? Esto al hablar de las erosiones gastroduodenales, como habíamos comentado, hablamos de las esofagitis. Miren, podemos ver un esófago en la primera endoscopía, vemos un esófago en su tercio distal, ya con bastante presencia de sangrado, ¿no? Este paciente, ustedes hemos hablado, ¿se acuerdan de esofagitis? Ahí las causas de las esofagitis son multifactoriales, por microorganismos, esofagitis cáustica, por reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica, esofagitis por radioterapia, una serie de causas de esofagitis que ya hemos hablado en el tema correspondiente, ¿se acuerdan? Entonces, la esofagitis puede ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. En la segunda endoscopía igual, donde ustedes pueden ver las flechas, vemos un tejido esofágico bastante inflamado, edematizado, que puede sangrar al eventualmente presentar el paciente úlceras a ese nivel y erosión de un vaso sanguíneo, ¿no?
Otra causa, lo que habíamos comentado, 5 al 10%, las varices esofágicas. Miren, vemos un esófago totalmente distorsionado, lleno de varices esofágicas, todos esos cordones venosos que ustedes pueden ver en las endoscopías en el tercio distal del esófago son las conocidas varices esofágicas. Y en las segundas endoscopías, miren, ya podemos ver varices con sangrado. Este paciente seguramente tiene cirrosis hepática. Al tener cirrosis ha desarrollado hipertensión portal. No olviden que del 70 al 80% de la circulación en el hígado está dado por la vena porta y solamente el 20% es arterial. Entonces, la vena porta, cuando ingresa al hígado y se ramifica, ¿sí?, no puede circular adecuadamente la sangre por las ramas de la vena porta en un hígado cirrótico o enfermo, ¿no? ¿Y eso qué va a condicionar? Obviamente va a condicionar un cuadro de hipertensión portal, aumento de presión en la vena porta. Normalmente la porta mide 5, la presión en la porta es 5 a 10 milímetros de mercurio. Al estar incrementada esta presión, obviamente va a condicionar el desarrollo de hipertensión portal. La hipertensión portal va a originar el desarrollo de colaterales portosistémicas en el organismo de ese paciente y va a desarrollar varices, y es ese paciente en el esófago, y en cualquier momento estas varices por el aumento de presión van a sangrar, como se puede ver en las imágenes, ¿no? Otra causa, el síndrome de Mallory-Weiss. Miren lo bien que se puede ver los desgarros esofágicos secundarios a esfuerzos bruscos en el acto de vomitar, ¿no? Que pueden ser causa de hemorragia digestiva alta, sobre todo en personas jóvenes. Miren lo bien que se puede ver en la parte lateral de ambas endoscopías, ¿no? Igual vemos un Mallory-Weiss donde está marcada la flechita, ¿no? Vemos un desgarro esofágico en un paciente que ha realizado un esfuerzo brusco en el acto de vomitar, ¿no? Obviamente visualizado mediante una endoscopía, ¿no? Tumores, hemos dicho que pueden haber tumores que pueden sangrar. Muchos pacientes llegan a tener tumores exofíticos a nivel del esófago y a nivel del estómago. ¿Qué quiere decir exofítico? Bastante protruyente, como un coliflor, quiere decir, miren esos tumores. Ya están en la primera endoscopía, vemos que ya está con algo de sangrado. En la segunda endoscopía igual vemos ya el tumor en el tercio distal del esófago también con sangrado. Es causa de hemorragia digestiva alta, ¿no? Igual podemos tener tumores de estómago, no encontramos nada en el esófago, ingresamos con el endoscopio al estómago y podemos tener esta imagen, miren, un tumor en la región prepilórica, ¿no? Y está invadiendo toda esa zona y está provocando sangrado, como se puede ver en la imagen, ¿no? Otras causas menos frecuentes, la lesión de Dieulafoy. ¿Qué es la lesión de Dieulafoy? Es un vaso, la presencia de un vaso anómalo, la presencia de una arteria anómala de grueso calibre en la submucosa del estómago, que obviamente al estar esa zona bastante inflamada, puede erosionar ese vaso, puede lesionarse ese vaso anómalo y ser causa de sangrado, ¿sí? Y obviamente darnos hemorragia digestiva alta, lo que se llama lesión de Dieulafoy. Es una malformación vascular, ¿no? Otro, las angiodisplasias, como les decía, el síndrome de Rendueus-Lerweber, que es una patología, es una forma de telangiectasia hereditaria familiar que puede condicionar la presencia de neoformación vascular en el estómago y en el duodeno, y esto eventualmente ser susceptible de sangrado, como se ve en la imagen, y obviamente dar datos de hemorragia digestiva alta. Y la hemobilia. ¿Qué es la hemobilia? Sangrado, ¿sí?, por los conductos de la vía biliar, ¿sí? Por un traumatismo, se lesiona un vaso de los conductos de la vía biliar o un conducto biliar que ha sido traumatizado por un accidente. El paciente le puede presentar sangrado por el esfínter de Oddi o la papila de Vater en la segunda porción del duodeno. Es causa menos frecuente, pero sí la comentamos. Entonces, aquí les muestro imágenes de todo lo que hemos hablado de la etiología, ¿no? Y vámonos a la clínica, ¿sí? Y obviamente ustedes recordarán de que ya en semiología les han enseñado esto, ¿no? ¿Cuál es el principal síntoma de que un paciente está sangrando en el estómago o en el duodeno? ¿Qué se llama? Hematemesis, ¿no? ¿Qué es la hematemesis? Vómito de sangre roja, fresca o en borra de café. No olvidarse que la característica típica del vómito de la hematemesis es en borra de café, es decir, como la borra que queda después, como el resto de café que queda después de destilar el café en una cafetera, ¿se acuerdan, no? Entonces va a tener esa característica en borra de café cuando sobre todo la sangre ha estado un tiempo considerable en contacto con el ácido clorhídrico. Pero si el sangrado es activo,
no ha habido demasiado tiempo de contacto con el ácido clorhídrico, el sangrado puede ser de sangre roja, viva, rutilante y nos puede hacer confundir. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. El error que nunca cometan es lo siguiente. Les vuelvo a repetir, la hematemesis tiene aspecto en borra de café y algunos médicos, no sé de dónde han sacado, se han acostumbrado a decir es porráceo. No es porráceo, ¿sí? Es en borra de café o borráceo. Porráceo viene del puerro, que es una planta verde, y el vómito porráceo es un vómito verde, retentivo, típico de la obstrucción intestinal, ¿sí? Esto, la característica de la hematemesis debe ser en borra de café. Y nunca olvidar también cuando ustedes estén valorando un paciente con probable hematemesis, hacer el diagnóstico diferencial siempre con hemoptisis. Es decir, la hemoptisis es una expectoración de sangre proveniente de los pulmones o los bronquios, ¿no? Causada por alguna lesión de la vía respiratoria. Les cuento que el otro día me llaman a una clínica particular y me dicen, doctor, tenemos un paciente con hematemesis, es una hemorragia digestiva alta. Voy a verle al paciente, ¿sí? Y veo las características de la sangre que eventualmente estaba eliminando el paciente y le pregunto al paciente, ¿usted ha tenido vómitos? No, me dice, ¿no? Pero cuando tengo bastante tos y cuando tueso, estoy botando sangre. Ajá, ¿habrá sido hematemesis o hemoptisis? Hemoptisis, entonces, ¿cuál fue el probable error del médico que me llamó? No hizo una adecuada anamnesis. Entonces, siempre hagan la diferenciación entre hematemesis y hemoptisis, ¿no? Y miren, este cuadrito nos ayuda. La hematemesis es expulsada precedida de náusea y vómito, la hemoptisis con la tos. En la hematemesis el color del vómito es rojo oscuro, negruzco o en pozos de café. En la hemoptisis color rojo rosado y espumoso porque viene de la vía aérea. En la hematemesis, como viene del tubo digestivo, puede tener restos alimenticios. En la hemoptisis, acompañada de saliva, no va a tener restos alimenticios porque viene de la vía aérea. En la hematemesis el paciente tiene clínica digestiva previa, es decir, se refiere que tuvo epigastralgia urente, pirosis los días previos, ¿no? Antes del sangrado. Y en la hemoptisis, clínica respiratoria acompañante. En la hematemesis el pH es ácido, en la hemoptisis alcalino. En la hematemesis obviamente se acompaña de melenas, ¿no? Las deposiciones alquitranadas, negruzcas, ¿no? Y en la hemoptisis no hay melenas. En la hematemesis habitualmente hay anemia y en la hemoptisis no suele causar anemia, a no ser de que el paciente haya desarrollado una bronquiectasia complicada que sí puede eventualmente ser causa de sangrado considerable. En la hematemesis no existe disnea, dificultad respiratoria, porque no es una patología del sistema respiratorio. En la hemoptisis sí puede haber disnea, porque es una patología de la tráquea, de los bronquios o de los pulmones, ¿no? Y en la hematemesis, ¿cómo vamos a poder determinar el lugar de sangrado? Por endoscopía del esófago, del estómago y del duodeno. Y en la hemoptisis, obviamente por fibrobroncoscopía, una endoscopía de la tráquea, de los bronquios y de las ramificaciones, ¿no? Entonces, este cuadrito nos ayuda. Entonces, hematemesis, ¿no? Buscarla, no olvidarnos de que debemos valorar las melenas. ¿Qué son las melenas? Deposiciones de color negro, ¿no? Alquitranado, constituido por sangre digerida. Es decir, viene mucha gente, doctor, cuando entro al baño estoy haciendo mis deposiciones negras, oscuras. A este paciente no estará haciendo una hemorragia digestiva alta, habrá que sospecharlo, ¿no? Eso es típico que nos refiere el paciente. Otra cosa, la hematoquesia. ¿Qué es la hematoquesia? Es la deposición de heces de color roja, generalmente mezclado con las heces fecales, ¿no? Expresa habitualmente una hemorragia distal al ángulo de Tracy, es decir, puede ser también típico de más de una hemorragia digestiva baja que de una alta, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos decir al hablar de esto. Sin embargo, un sangrado profuso y rápido del tracto digestivo superior, es decir, por encima del ángulo de Treitz, puede traducirse de la misma manera. Habrá que hacer una adecuada valoración. Y obviamente, cuando estamos evaluando este tipo de pacientes, la pérdida aguda de sangre, obviamente, ¿cómo se va a manifestar? Obviamente va a ocasionar en el paciente repercusión hemodinámica, ¿no? Va a provocar en el paciente de que tenga hipotensión arterial por el sangrado, puede llegar un paciente hipotenso, taquicárdico, es decir, con datos de un eventual shock hipovolémico, ¿no? Dolor abdominal localizado en el epigastrio, puede llegar anémico, ¿no? Es decir, con las mucosas bastante pálidas, ¿sí? Por el sangrado
que ha presentado. Entonces hay que hacer una buena valoración de sus signos vitales para ver si está con estabilidad hemodinámica o está con inestabilidad hemodinámica, ¿no? También tomar en cuenta todos estos detalles. El color del vómito depende del tiempo de contacto de la sangre con el ácido clorhídrico, lo que les decía. Si está demasiado tiempo de contacto con el ácido clorhídrico, típico va a ser en borra de café. Si no ha habido demasiado tiempo de contacto, puede ser rojo rutilante, ¿no? Ese detalle hay que tomarlo en cuenta. Si el vómito se presenta inmediatamente después del sangrado, rojo, lo que les decía. Si el vómito se presenta después de un tiempo, pues va a ser oscuro, café o negro o en borra, ¿no? La apariencia en borra de café se presenta cuando se precipitan los coágulos y tomar en cuenta dos variables siempre al ingresar un paciente a un servicio determinado con probable hemorragia digestiva alta. La cantidad de sangre perdida y la velocidad de pérdida. Es decir, cuánto ha perdido el paciente, hay que preguntarle, y en qué tiempo. Si es en un tiempo corto, ¿qué van a pensar? Obviamente que el sangrado está activo y hay que tomar una medida rápida para estabilizar al paciente, si no puede llegar a un shock hipovolémico, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y también tomar en cuenta estos aspectos. Pacientes que pierden sangre en corto periodo de tiempo, ¿sí? En media hora, en una hora, tienden a mayor descompensación hemodinámica, eso está claro, ¿no? En comparación a aquellos que han perdido una cantidad similar o incluso mayor, pero en forma progresiva, paulatina o prolongada, ¿no? Y hay muchas diferencias en cuanto al tipo de sangrado en relación con el vaso sanguíneo que está ocasionando la hemorragia digestiva alta en nuestro paciente. Por ejemplo, la hemorragia ubicada en el territorio de la coronaria estomágica y la gastroduodenal va a determinar una hemorragia mucho más severa. No olviden que el estómago es bastante irrigado, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que el estómago está irrigado por 6 arterias principales y 6 arterias accesorias? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuáles eran las 6 principales y las 6 accesorias? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Uno, la coronaria estomáquica, ¿se acuerdan? O gástrica izquierda, las principales. Dos, la pilórica. Tres, la gastroepiploica derecha. Cuatro, la gastroepiploica izquierda. Cinco, los vasos cortos y la gastroduodenal, ¿sí? Las 6 principales. Vámonos a los 6 accesorios. ¿Cuáles eran? Uno, la pancreato duodenal superior. Dos, la supraduodenal, la retroduodenal, la transversa del páncreas, la dorsal del páncreas y la diafragmática inferior izquierda. ¿Se acuerdan? Entonces, imagínense, obviamente a mayor sangrado hay que pensar de que es un vaso importante el que está sangrando. A eso nos referimos, ¿no? Y la actividad del sangrado, como les decía, al momento de la evolución es la llave del pronóstico que va a tener el paciente. Si el paciente está teniendo un sangrado activo, si no tomamos buenas medidas de inicio, obviamente pueden repercutir en el pronóstico que va a tener el paciente. Obviamente hay que hacer una adecuada reanimación hemodinámica con todo lo que vamos a comentar más adelante, ¿no? Y miren este cuadrito, tenemos un cuadrito para hablar de la clasificación de severidad de la hemorragia que está presentando el paciente en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Y tenemos casos leves, moderados, severos y masivos, ¿no? Hablando de la pérdida en ml, en los casos leves, menor a 750 ml, moderados 750 a 1500, severos 1500 a 2000, masivos mayor a 2000. Hablando de la pérdida en porcentaje, en los casos leves, menor a 15, moderado entre 15 y 30, severo 30 a 40, masivo mayor a 40. ¿Cómo está el pulso en los casos leves? Habitualmente menor a 100, moderado 100 a 120, ya está un poco taquicárdico, severo 120 a 140, masivo mayor a 140. ¿Cómo está la presión en los casos leves? ¿Sí? No normal, habitualmente en los leves, moderado, normal o disminuido, en los severos disminuida y en los masivos disminuida. ¿Cómo está la presión del pulso? ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se calcula la presión del pulso? ¿Y para qué sirve la presión del pulso? La fórmula, a ver, díganme, ¿cómo se calcula la presión del pulso? Cualquiera de ustedes. Presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, ¿no? El resultado debe ser menor a 50. Por encima de 50, obviamente el paciente tiene alterada la presión del pulso. Entonces, en los casos leves, como está normal, en los moderados disminuida y en los severos disminuida. En los casos masivos disminuida. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria en los casos leves? 14 a 20, en los moderados 20 a 30, en los severos 30 a 40 y en los masivos mayor a 40. El volumen urinario, obviamente si tenemos un paciente en shock, en probable shock hipovolémico, se va a alterar el flujo urinario, ¿no?
Entonces, es muy importante el volumen urinario medirlo en el paciente. Si está con datos de shock, hay que colocarle casi inmediatamente a su ingreso una sonda vesical, una sonda Foley para controlar cuánto está orinando y calcular la diuresis kilogramo hora. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es la fórmula para calcular la diuresis kilogramo hora?